comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, Tayer Efraim. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa número 7 en el año que festejamos 30 años de Dinaye Yiddish Show. Lucas ya está listo para transmitir. Agit Morgen, Lucas, ¿cómo estamos? Gutiérrez, ganz gut, muy bien. Itzik, ¿preparado? Todo listo, firme como rulo de estatua. ¡Opa! ¡Epe! ¡Epa, epa! Señores, programas especiales en estos duros momentos que le toca vivir al mundo, a Ucrania, a los judíos, que son muchos los que viven en Ucrania. Y estos programas van a ser dedicados a las ciudades que son mencionadas en los noticieros y que fueron ciudades judías donde hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el Hurm, fueron habitadas por lo menos por 50% de judíos. Y el primer tema musical que vamos a presentarles tiene que ver con Odessa, ese puerto, esa región tártara donde convivían judíos, rusos, ucranianos y griegos. ¿Por qué griegos? Porque era un puerto muy importante para el comercio internacional. Y en esa ciudad tuvieron pogroms, voy a mencionar desde el siglo XIX en adelante. En 1821, 1859, 1871, 1881 y 1886 por los rusos. Pero el de 1905 fue organizado por los griegos para que los judíos no compitan con el comercio. Así que la zona conflictiva para los judíos lleva por lo menos 120, 130 años. Y de esa época es Bleib gesund Odessa, Goodbye Odessa, Chao. Lucas, empezamos con el primer tema musical. Los amantes de Dinaye Yiddish Show, los amigos, pueden dejar sus comentarios en el Briefkästle o en el WhatsApp. No vamos a hacer retenish por ahora. Vamos a permitir que los oyentes escuchen Dinaye Yiddish Show sin tratar de contactarse con nosotros. Adelante, Lucas.
dir velik benken, mamo ty moja. Edessa, prościej Edessa, irnok dir velik benken, gore ne bida. Edessa, prościej ty wyrbiata, krичите все хура. Мир волонцик дуен, виола буржуен. Edessa, mama, я люблю тебя. Ihr wollt doch hingeflogen, als steht it vor die Augen. Artiste Moldavanke, mit der ganzen Haar. Es gehen mit die Krellen, das scheinige Mamsellen. In die Traktieren trinkt man sich dort Schal. Die Appen von Rogen, wo es geht mit Frontogen. Die Watzelech verdreht und die Schubschicken am Bock. Klebend fast und trinkt man, ländlich dort singt man. In die Gassen tanzt man, Ruski Kasachal. Кричите все хура, мир волонцик дует, виола буржует. Edessa, mama, я люблю тебя. Flüssig noch dir Bänden, ständig noch dir denken. Die Edessa, mama, vergessen will ich nicht. Trink sich dort in Wodka, verbeiß mich als Lotke. Und all die ganze Glotke singen sich ein Lied. Die schickste Seifen Schlitten, Weinke sitzen mitten. Spielt heute Granaschke, Volga твоя. Die schickste Sommerfeier, die Liebe ist auch frei. Edessa, mama, я люблю тебя. Edessa, прощай, Edessa, ирнук dir velik benken, mama ty moja. Edessa, прощай, Edessa, ирнук dir velik benken, gore ne bida. Edessa, прощай, Edessa, прощайте, ребята, кричите все хура. Мир волонцик дует, виола буржует. Edessa, mama, я люблю тебя. Odessa con imágenes de la ciudad de Odessa. Los que observaron atentamente vieron las famosas escaleras del acorazado Potiemkin, la cunita que va cayendo. Pero las imágenes son de Yiddish Glitten, la película muda basada en Menachem Mendel, hecha un par de años antes que el acorazado Potiemkin, y vieron a Shloime Mihovels, que hace el papel de Menachem Mendel. Y otras imágenes de la zona que además de cultura judía y vida cotidiana relacionada con una ciudad portuaria, era el centro del sionismo, pero también de Yiddish literatura, porque la casa de Mendele Moichersforim fue el centro de reunión de la intelectualidad judía, del Yiddish y del hebreo en Odessa. No aclaramos de quién canta, que es Olga. Figura, sí. Olga, no sé si es Mieryashchuk o Miewaszczuk. No. Sí, sí, pero es la cultura yiddish rusa estaban y hebreo ruso íntimamente relacionados. Y la selección de imágenes es del video original que hizo la autora. Claro. Pero me pareció oportuno ponerlo a consideración de nuestros oyentes, porque Odessa fue una ciudad judía. Sí,
A propósito de Odessa y lo que está pasando ahora y lo que hablabas, que las tropas rusas están cerrando el cerco sobre Odessa, y esto tiene no solo desde el punto de vista militar lo que puede llegar a pasar, ya se escuchan explosiones alrededor, están haciendo un cerco, han atacado las ciudades alrededor, más chicas alrededor de Odessa, cuando lo que queda claro que el próximo paso es tomar Odessa. Y sí, además quedó pendiente. De bloquearla marítimamente, ya hay naves. Claro, es tener la salida al Mediterráneo y reponer lo que Lenin y Stalin regalaron a Ucrania en el territorio de los tártaros. Crimea y Odessa fue tártara siempre. Y bueno, y esa es, y Odessa también fue la cuna de, el cementerio de Odessa refleja la historia judía de los últimos 200 años. Quedó pendiente esa visita para cuando se pueda visitar. Es para dar un curso de historia de la literatura, la cultura judía en Odessa. Así que... Era un lugar donde además la intelectualidad era el modelo del café. La intelectualidad se montaba en el café de Odessa. O sea, Sholem Aleichem trabajaba, sentaba en el café de eso con modelo afrancesado, en todo caso, el café, pero era el espacio de encuentro, el café. Y los cafés, y quedaron muchos como si fueran bares notables en Odessa, bueno, hasta hace un par de años seguían ahí. Seguían, y también él describe Sholem Aleichem en esa vida nocturna de las ciudades de Ucrania, los restaurantes, Yiddish restaurantes, afamados restaurantes donde se reunían los poetas, escritores e ideólogos a eternas discusiones. Vos sabés que perdón, Lucas, la tradición de los intelectuales y los actores de encontrarse en los cafés también pasó a Tel Aviv, y el famoso Café Casit era donde la mayoría de los escritores y la mayoría de los intelectuales, lo que se llama, y los actores y los cantantes, la branja, se encontraba, y cada uno tenía su mesa, y Payanel tenía su mesa, cada uno tenía su mesa en Tel Aviv. No era un shtot en el shul, era un shtot en el café. Así es. Acá había diferencias entre el Bar León, Pinatí, Comercial y otros. Eso es 11. Todos conocen el Partizanerien. Algunos lo saben cantar, otros reconocen la melodía. Pero, ¿quién sabe, quién conoce la vida de Hirsch Glick, el joven que escribió el texto? Porque Hirsch Glick, un litvak de pura cepa, nació en 1922 y este próximo mes se conmemoran 100 años de su nacimiento. Es decir, que Hirsch Glick, el joven poeta, compuso el Partizanerien cuando no había cumplido 21 años. Así que la letra compuesta en Vilna para los momentos que pasaba el pueblo judío fueron escritas por este joven poeta, que muere poco tiempo después, en el 42 o en el 43, y la melodía del Partizanerien en tiempo de marcha es una marcha de Dmitri Pokras, un
judío de Rusia, perteneciente a una familia de músicos muy importantes, 3 hermanos compositores y uno cantante de primer nivel. Y Dmitri, el autor de esta marcha, garabatea eso para una marcha de bomberos de Moscú, que se hace famosa y es la que se adopta para el Partisanerime. Muere en el 78, después de haber compuesto muchísimas músicas para películas soviéticas. Ese es el Gilgul del Partisanerime y nosotros recordamos a Irish Glick, el autor de su letra, pero con otra canción conocida, Still die Nacht ist ausgestorben, que es una especie de canción de amor de los partisanos judíos. ¿Y por qué tomamos el tema de Irish Glick? Hay que ir preparándose para una lucha partisana en Ucrania. Dicho por Tetiana Batanova, querida alumna, ya colega en Kiev, se están preparando los grupos juveniles para una guerra de guerrilla. Die Solzhenitsyn va para largo. Y vamos a escuchar el tema de Irish Glick, Still die Nacht ist ausgestorben. Vamos a escucharla y después algunas cosas para decir sobre el título de la canción, porque hubo mucho, se fueron transformando los títulos de la canción con los tiempos. Estoy de acuerdo. Lo dejamos para después. Mientras Itzik va preparando la información de los cursos del IVO que se inician esta próxima semana. Adelante, Lucas. Still, die Nacht ist so gesternt und der Frost, der hat gebrennt. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt, halten als Speier in die Hand, am Moit, a Pelzel und a Beret und halt in Hand fest an a Gun, am Moit mit a Sameten Ponim, it op dem Zäunes Karawan, am Moit mit a Sameten Ponim, it op dem Zäunes Karawan. Gezielt, geschossen und getroffen hat ihr kleiniger Pistol an Auto aufholen mit Waffen. Verhalten hat sie mit an Keul an Auto aufholen mit Waffen. Verhalten hat sie mit an Keul. Vertog von Waldereus gekrochen, mit Schneegerlanden auf die Haar, gemutigt von Kleininken mit Sochen, vor unser nahen freien Dor, gemutigt von Kleininken mit Sochen, vor unser nahen freien Dor.
La voz de Isabella Frey, la joven investigadora sobre movimientos anarquistas y revolucionarios, gran cantante, vive en Alemania, muy joven, muy joven. ¿Qué Una nos cosa comentabas? Sí, Lucas. Porque esta canción es la que originalmente se llama, o en principio, hasta donde se puede saber, originalmente se llamaba Partisaner Lied, canción partisana, mientras que lo que se suele denominar himno partisano se llamaba Zoknit Keimol. Así es. Y además, la muchacha que es protagonista de la canción es una canción que está dedicada a Vitka Kempner, que fue la que después fue la compañera de Abba Kovner, y que después fue política en Israel. Murió en el año 2012 la mujer que está dedicada a la canción. Eso también es algo que podemos recordar. Y mujer muy inteligente. Detrás de cada hombre, decían, hay una gran mujer. Y ella era grande. Sí, sí. Yo quería recordar, me acuerdo de pequeño, en los actos del 9 de abril, en la Escuela Pérez de Boulogne-sur-Mer, siempre cantaba Rivka Klinitska, y esa era una de las canciones que se cantaban en el acto. Con canciones también muy tristes, pero esta era una canción. Lo interesante es una reflexión, Abraham y Lucas, cómo desde algunos sectores se ponía el énfasis en el Hurm, pero también en el Yiddishkeit, y con el correr del tiempo, el Yiddishkeit se fue dejando de lado y se puso más hincapié en el Hurm, sin negarle importancia, pero creo que toda la concepción era justamente el equilibrio entre las dos cosas. Y gracias a Shmerke Kaczergiński, que recopiló canciones compuestas en los guetos y campos, la joven generación tuvo acceso a esas melodías. De ese libro, editado en 1948, queda viva una sola compositora, una sola. Vive en Israel, Rivke Bassman. Ella compuso canciones, publicó en el 48 Shmerke Kaczergiński, y lamentablemente no está en condiciones de que podamos hacer un reportaje. Hace un par de años quise hacerlo. Está muy viejita, está muy viejita. Y no hace mucho aparecía y leía sus poesías. Sí. Y nuestros alumnos en Vilna fueron merecedores de una poesía de Rivke dedicada a los estudiantes de Yiddish en Vilna. Ella fue integrante del primer movimiento de poetas Yiddish en Israel, que era Young Israel, con Pinsky y otros. Pero un personaje de aquello. Lamentablemente, si ella compuso de jovencita durante la Segunda Guerra Mundial, imagínense la edad que tiene. A una dama no se le pregunta la edad. Pero aquellos que quieren venir a estudiar Yiddish, ¿qué tienen que hacer, Itzik? Primero averiguar si Lucas ya bajó la película. Entonces pasá la película y yo después digo, dale. ¡Adelante! Ya estamos viendo la película. Comunique, compañero. Lo más importante, miren, acá va a tener toda la lista de lo que puede ver en la IVO, pero es más, no solo en la IVO, fuera de la IVO. La IVO se expande, puede hacer un curso en Amijay, va a ser en un montón de lugares. Lo más importante es que hay que entrar. O, como ahora que nos ve por el Facebook, al Facebook de la Fundación IVO, y ahí está toda la información. Y si no, usted debe escribir a cursos@strudel, como decimos acá, ivo.com.org.ar. Y ahí van a
recibir toda la información de los profesores, los horarios, los lugares, el costo, cuánto cuesta, porque obviamente imaginará, se va a enterar de todo. Y después después de los cursos, vamos a recomendar algunas actividades interesantes que también en vivo tienen algo que ver. Sí, empiezan esta semana, hay lugares todavía, se pueden anotar. Nosotros explicamos, todo se hace por Zoom. La ventaja, tiene pros y contras. La ventaja es que el alumno va a recibir, además de la clase por Zoom, la grabación, la puede volver a escuchar. Man lernt sich aus. Por las dudas, como se dice en francés. Sí, sí. al menos para mí hubo algunas dificultades para escuchar bien a Itzik. Por las dudas, la dirección para inscribirse, todavía hay tiempo, que arrancan esta semana. Hay un curso que arranca la semana que viene, pero la mayoría arrancan esta semana. Tienen que anotarse o pedir información en cursos@ivo.org.ar. Israel es primer mundo, pero hay tzures, sí hay problemas con la conectividad, así se dice, mit der Verbindung. También en un reportaje que yo los invito a escuchar en Die ganze Yiddish, yo todo en Yiddish, se van a llevar una grata sorpresa. Y cuando hablemos a continuación de Polonia y Rusia, y por qué Polonia apoya tan abiertamente a Ucrania, los invito a bailar una mazurka, un baile típico polaco, y pasamos a hablar de Poil. Así que vamos a bailar una mazurka. Bueno, alguno alcanzó a bailar, pero los judíos obmirgeat para bailar de los polacos durante 1000 años.
depende del Puretz, depende del señor feudal. 1000 años de vida judía en Polonia. Algunos decían que era la tierra prometida cuando nos echaron de la Hansa, ¿cómo se llamaba? De la Liga Hanseática. En las costas nos fuimos corriendo hacia Polonia y fue la tierra prometida porque en el nombre decía Polin, dos Oustenechtik, acá pasá, acá acampá. No es folclórico. Leyenda urbana, piste maíces. Pero Polonia sometió y quiso someter a Rusia. Rusia fue atacada por los alemanes, por los polacos, por los lituanos cuando eran importantes. Y cuando Rusia devolvió y tomó Polonia, en el siglo XVIII comienza una rebelión contra Rusia. Y esto es muy interesante porque seguramente alguien habrá escuchado en su casa el nombre de Tadeusz Kościuszko. Tadeusz Kościuszko, un ingeniero militar que fue contratado en 1776, adivinen por quién. Por George Washington. Y él participó en la lucha por la independencia americana bajo las órdenes de Washington. Vuelve a Polonia y organiza la rebelión contra Rusia. Y aquí que aparecen los judíos. ¿Alguien escuchó hablar de Berek Yoselevich? Berek Yoselevich fue un comerciante y aventurero judío que organizó para la rebelión de Kościuszko contra Rusia, a quien los polacos tienen un odio atávico, para liberarse del yugo ruso. Y Berek Yoselevich organizó una división judía que comía kosher, respetaba Chávez. Y yo me enteré de la existencia de Berek Yoselevich en Kruke, porque Gebirtig vivió en la calle. Todas las ciudades de Polonia tienen una calle Berek Yoselevich, general militar judío que ayudó a la rebelión de Kościuszko contra Rusia y que muere en una de las batallas Berek en Kotsk en 1804. Berek Yoselevich era la calle donde nació y vivió, murió en el gueto de Kruke, Mordechai Gebirtig. Y ahí me contaron los polacos quién era Berek Yoselevich. Es decir, fíjense, ya en el siglo XVIII, Polonia tenía que rebelarse del sometimiento ruso. Así como Ucrania 150 años antes se rebeló de la dominación polaca y Bogdan Khmelnytsky organizó el pogrom del que hablamos la semana pasada. Sí. Vos hablabas del odio atávico de los polacos a los rusos. Permitime algo de actualidad. Hoy a la madrugada, la Fuerza Aérea Rusa disparó misiles sobre una base militar que está muy cerca
de la frontera con Polonia, que sirvió también de entrenamiento de fuerzas de la NATO, y según los rusos hay instructores extranjeros ayudando a las fuerzas ucranianas, Trishnints y Zemes, pero no comentes. Sí, pero es evidente que es así. No, ¿a qué voy? Voy que hay unas declaraciones del primer ministro polaco diciendo que nos costó sangre separarnos del régimen soviético y no vamos a permitir de ninguna manera que volvamos a caer en manos de ellos. Así que por si a Putin en algún momento se le ocurrió a Evsher que voy a seguir avanzando, que sepa que hay lugares que lo están esperando. Pero recuerden, y ahora vamos a entender por qué Polonia se apuró a ingresar a la NATO y por qué Ucrania quiso ingresar y no tuvo tiempo. Algún día la historia va a decir por qué Ucrania no alcanzó. En realidad no, Zelenko, ¿por qué no alcanzó a entrar a la NATO? Y cómo se torpedió ese ingreso. Pero eso es el juego de las grandes potencias. Pero es interesante el apoyo polaco a Ucrania, porque saben que si no estuviesen en la NATO, siguen ellos. Y Leibu Levin, un gran folclorista y autor, compuso una polka mazurka, porque la polka y la mazurka estaba en el cariño y ganas de bailar que tuvimos durante años en toda esa zona. Y vamos a tener la suerte de tenerlo a Leibu Levin, el papá fallecido ya de Ruth Levin, eximia cantante que tuvimos la suerte de escuchar en Buenos Aires, vive en Israel, y Leibu Levin canta esa polka mazurka a la cual él compuso la letra. A Kapelle, Konzertisten, das bin ich, allein ich gib vielleicht Konzert. Jeder Spieler, jeder Tänzer, und ich mach das alles zum Takt. Meine Lippen können fleiten, 4 Sätze auf dem Pfeil sich zu der Welt. Meine Achseln springen unter, winkelt mein Sanegel zum Takt. Meine Hände, die flinke dirigieren, Vieren sehen Ton auf hohe Berg, ist die Erd, mein Peikel ist mein Fuß, das Fleckel, weg mein Fuß, das Peikel zum Takt. Will ich singen, so mein Leben, spiel ich Horn mit der Kopf in Kelleroi. Herr, die Welt mich bewundert und sie steunt und schmächelt zum Takt. Will ich nennen meine Leiden und zerschleidern wie Stäuben in der Wind. Spielt man Zänge, Mandoline, zittert so die Zehner zum Takt. Will ich sich vertrogen in die Weiten, spiel ich wie ein Fiedel mit Adina Sting. Und ich sehn Cholen, Meisem von die Choren, beten sich warten zum Takt. Will ich tanzen, geh ich tanzen, und ich spiel auf alle Kehle mit Amol. Und es häupt mich und häupt mich, und ich dreh und frei sich zum Takt. Narren sorgen, Narren weinen,
sie übernehmen nicht das Wunder von der Welt. Ich will spielen, sich verspielen, bis mir wird mich tragen zum Tag. Bueno, Leibu Levin, Business-Off, tanzmen, bailan la polka mazurka. ¿Tenemos novedades de Israel, Itzik? Tenemos. Mirá, tenemos muchas. Yo me voy a referir puntualmente, voy a dar titulares porque uno de los temas que creo que es en todo el mundo, pero aquí tiene una repercusión especial, es el tema de los refugiados. Porque hay una gran discusión que divide la sociedad, divide la política, divide la prensa, divide la gente. Es que si Israel debe o no debe poner un cupo o un límite de entrada de refugiados. Y hay quien dice que justamente por toda la historia que hemos pasado, hemos visto trenes y todo, a mucha gente, todas estas escenas que se ve de los refugiados, dice, nosotros no podemos poner un límite, tenemos que tener los brazos abiertos. Estamos hablando de refugiados, sí, no de judíos que vuelven a Israel, de Olim, que también están llegando pedidos de aliyá desde Rusia. Por otro lado, hay quien dice hay que poner un cupo, hay que poner un límite, porque hay que seguir cuidando el espíritu de que Israel tiene que ser el país de los judíos. Y también ya hay Kleine Menschelech que hacen política, y desde ya dijeron que el ministro del Tesoro, Lieberman, está a favor de permitir la entrada de mayor cantidad de refugiados posibles para después hacerlos ciudadanos y después tener votos, pero realmente esto ya supera toda la realidad. Hoy por la noche, en la madrugada, perdón, hubo un ataque de misiles iraníes en la zona del Kurda, en la ciudad de Arbil, en Irak. Irán reconoció que fueron disparados desde su territorio, mientras los iraníes dicen que le dispararon a una base secreta que tenía el Mossad. Los kurdos y los iraquíes dicen que era el edificio del consulado americano que estaba abandonado. Y por último, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, que está en una gira por Moldavia, hoy expresó la condena israelí a la invasión rusa, llamó un cese del fuego, y sobre el mismo tema, Zelensky pidió a Bennett que, ya que él tiene contacto fluido y realmente habla todo el tiempo con Zelensky, con Putin, yo también, y veis quién puede hablar hoy con Putin, pero digamos que sí, y yo digo que todo quien pueda ayudar, bienvenido sea, pero Zelensky dijo que está dispuesto a sentarse a hablar cara a cara con Putin. ¿Dónde? En Jerusalén. No sé si Putin va a aceptar, no va a aceptar. Hoy pensar que Putin pueda aceptar es casi tan pensar en una fábula como que también se pueden llegar a reunir en Jerusalén. Todo es posible. Solo quiero decirte cuáles son las dos posiciones para que la gente entienda. El presidente de Ucrania no se va a rendir a Rusia. Está dispuesto a negociar, a ver que sí, que no, pero no va a haber rendición. Y para Putin, si no hay rendición, no hay de qué hablar. Entonces pueden proponer, como de Constantinopla, pueden proponer, no hay manera de acercar posiciones, lamentablemente, y todo el pato lo paga lamentablemente la población civil. Quiero terminar. Algo muy importante, el rabino principal ashkenazí, el Rav Lau, hijo del Rav Lau, sobreviviente del Holocausto, dijo que moral y éticamente Israel
no puede poner límite a la entrada de refugiados. Habrá que ver por cuánto tiempo, un año, meses, qué va a pasar después, si van a ser ciudadanos, si van a ser residentes. Pero Israel no se puede permitir el lujo ante el mundo, por la historia, de no permitir. Mañana hay reunión de gabinete y seguramente se va a solucionar. Sí, hoy el embajador ucraniano, por medio de abogados israelíes, presentó un recurso de amparo contra la ministra del Interior, que habló de cupos de entrada de refugiados. O sea, este asunto va a traer cola, ya trae cola, hay no resquebrajamiento, pero dentro de la coalición de gobierno, te imaginas que la gente de Abodá y la gente de Meretz y algunas voces dentro de Yesh Atid y Kajol Lavan llaman al tema este de que no haya cupos y no haya restricciones, mientras la derecha del gobierno tartamudean. Pero yo creo que mañana esto se va a solucionar, en especial tomando en cuenta el rol de mediador, que a lo mejor mucha gente también le impuso a Bennett por su condición de que tiene diálogo con ambas partes del conflicto. Por ahora. Y por ahora, Putin se siente Vigotinades, como Pancho por su casa. Es eso, lamentablemente es así. Perdón, quiero agregar algo, perdón, Abraham, que es un tema que nos toca. Roman Abramovich, uno de los oligarcas rusos que en Inglaterra ya le sacaron el Chelsea, le congelaron todo, que tiene ciudadanía israelí, e hizo una muy importante donación a Yad Vashem. Yad Vashem tuvo que salir el presidente, nuestro conocido Dani Dayan, hombre argentino, de una familia argentina, sionista, como diría yo, hasta los tuétanos, que es el presidente del directorio de Yad Vashem, tuvo que salir a declarar que por ahora la donación está congelada hasta que se aclare la situación de Abramovich. Y esto también de alguna manera te muestra la difícil y delicada situación que tiene que jugar Israel en el equilibrio entre Ucrania, entre Rusia, entre la Unión Soviética, entre Europa, en fin, como... Entre el mundo. Entre el mundo, es ahí. Y no podía faltar Max Zalkin en este programa dedicado a Ucrania. Y él nos trae Geato Bijaheim. Tuve un hogar y lo debí abandonar. Adelante, Lucas. Gehato bichaheim, avarem stickel roim, a bissl Wirtschaft wie bei eurem Leib. Zu neu gebunden fest, wie Wurzeln zu a Bäum, hab ich sich mit meine bissl Horime kein. Gekommen seinen See mit Sinne, Hass und Teut, mein nur im Stickel heim, wo sich vermog, wo sich hab mit schwerem Mi viel Jahren da gebeut, vernichtet haben sie dus in ein Tag. Gekommen seinen See, wie kommen wollt a Pest, a Reus gejogt fin Stott mit Weib und Kind.
Ich bin geblieben ohne Heim, wie ein Vogel ohne Nest. Nicht wissen die Pfarrwus, vor welche Sinn. Gehabt hab ich ein Heim, jetzt hab ich sie nicht mehr. A Spiel gewein, verseh mein Untergang. Ich darf an eine Heim, nur schwer, oi sehr schwer. Und ich weiß nicht wie, und ich weiß nicht auf wie lang. Ich darf an eine Heim, nur schwer, oi sehr schwer. Und ich weiß nicht wie, und ich weiß nicht oi wie lang. Bueno, vamos a recordarle a nuestros oyentes que esta semana comienzan los cursos de Yiddish y cultura judía. Se pueden anotar, hay cursos que comienzan un poco más tarde, pero pueden elegir entre los cursos que más se adapten a vuestros conocimientos. Hay también para comenzar el aprendizaje del Yiddish con jóvenes docentes de mucha experiencia y la van a pasar muy bien. Y van a aprender mucho. Y va a haber cursos también en Amihai y seguramente estaremos también en las otras comunidades que tuvieron cursos de Yiddish hasta ahora. ¿Estás preparado, Lucas? En Montevideo vuelven las clases también la otra semana. Está bien, está muy bien. Sí, sí. No, obviamente sigue el curso de Toire, ¿no? Sí, ya hay inscriptos. Yo este lunes no voy a poder estar. Tengo permiso para ausentarme. Nuestro querido amigo el Raf Eliezer Shem Tov se las va a arreglar sin mí. Bueno, por si no les quedó claro, usted tiene que escribir a cursos@ivo.org.ar. Puede inscribirse porque todavía hay algunas vacantes en algunos cursos y todo lo que quiera averiguar, ahí se lo van a contestar. Bueno. De resto, cursos@ivo.org.ar. Y nosotros vamos a cerrar Di Naye Yiddish Show con un tema musical compuesto por Abraham Goldfaden. Abraham Goldfaden, el creador del moderno teatro yiddish. Pero, ¿qué tiene que ver Goldfaden con Zhitomir? Zhitomir, la ciudad a la que le vamos a dedicar Die ganze Yiddish Show. Porque Zhitomir en el siglo XIX fue un centro muy importante para Ucrania. Pero para la vida judía fue mucho más importante. Por varias razones. Zhitomir y Vilna eran las dos ciudades en las cuales un judío podía editar libros.
y estaban autorizados. Industria editorial. Por otro lado, fue un centro de litvakes, musernikes, Hasidim, maskilim intelectuales, sionistas, bundistas, revolucionarios y asimilacionistas. Y ahí funcionó un Rabiner Seminar, solventado por el gobierno zarista para crear rabinos y estudiosos y maestros que sepan ruso y modernos. Ahí estudiaron Sholem Aleichem, estudió Goldfaden, y en ese seminario hizo su primera, como estudiante, su primera representación teatral. Recordemos que el seminario es una creación estatal, es la versión estatal de la yeshiva, no es para formar el rabiner. Así no era es. un líder religioso, era más bien una especie de casi Juez de paz, sí. una suerte de edil o de representante ante el Estado que estaba formado por el Estado. Y el director fue durante casi todo el tiempo Chaim Zelik Sloninsky, el equivalente en Rusia al Moshe Mendelssohn de Alemania. Y como en Die ganze Yidische Show vamos a tener el gusto de recibir un saludo directo de Jitomir de hoy en día, vamos a escuchar una creación de Abraham Goldfaden, donde él habla de la alegría de Shabbos, Yom Tov, un Rosh Chodesh, como él se regocija paseando. Y luego nos vamos a Die ganze Yidische Show, todo en Yiddish, donde el rabino Shloime Wilhelm, el rabino de Jitomir, quien rescató 140 personas, 40 adultos y 100 niños que llegaron y están a salvo en este momento en Israel. Y él nos va a contar sobre la vida Lucas, tenemos problemas con el sonido. Sí. Abrom, yo no sabía si era mi problema o si Abrom Nojamol se desconectó tu micrófono, no te pudimos escuchar. hoy. Ahora A ver, sí. ahora sí. Bien. Llegaste a decir que el fuerte y rabino claro. de Jitomir había rescatado a 40 adultos y 100 niños y ahí se determinó. 40 adultos, 100 niños. Él va a contar el periplo, la odisea que tuvo lugar la semana pasada, y pasamos de Shabbos Yom Tov en Rosh Chodesh vía Jitomir a despedirnos hasta la próxima semana. Así que Shabbos Yom Tov y hasta luego. Shabbos Yom Tov und Rosh Chodesh, da bin ich allein für sie. Ich hab mir mein Ohr in Kodesh,
nicht keiner hernehmen nor ich. Mein schwer Herz ist dort der Romit, seht ihm keiner nicht heraus. Die Liebe ist dort meiner Tomit. Es brennt und löscht kein Mal nicht aus. Mein schwer Herz ist all der Romit, seht ihm keiner nicht heraus. Die Liebe ist dort meiner Tomit. Es brennt und löscht keinem Mal nicht aus. Richard Tucker, gran cantante de ópera, en esta opereta de Goldfaden. Y acá Eliezer pregunta, die Polke Mazurke de la canción famosa, ¿de dónde es? Schwarze Karschalech Rasmen in Grine Losmenstein. Señores, nos despedimos. Chao, Itzikl. Chao, hasta la semana que viene. Solo una última, me olvidé. ¿Sabés quién cumpleaños hoy? No. Leiserburgo. Oh, Leisel. A Harzigen Geburtstag. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Lucas, a Sheinem Dank. Nos vamos a Die Ganze y presten atención. Hay pequeñas irregularidades en el sonido, pero menizingules. Afile en Israel. Adelante y chao. Wir haben die ganze jüdische Show, ein Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Jiddisch. Der Refrain für uns ist ein Covid und ein Vergnügen, sich zu treffen in der jüdischen Show mit Reb Shloime Wilhelm, ein Nomen, was ist geworden bekannt die letzte Tag über sein heiliger Schliches in Jitomir. Reb Shloime, a guten Morgen, a guten Abend für euch. Wo befindet sich jetzt? Ich bin jetzt gefunden, sag in Eretz Israel, in einem Platz, was heißt Nes Arim Kakal. In einem schönen Platz. Aber mit Nissim seid ihr gekommen kein Jitomir. Wie seid ihr verkrochen kein Jitomir? Okay, erstens, ich bin jetzt echt meine Sohn in Jitomir. Mein Gif ist in Eretz Israel, weil ich habe dort noch meine Mischproche, dort die jüdische Keile. Nonter Iden, was ich, das sehr, bei meinem Arzt, sehr leben, sehr, ich habe sie lieb, Poshet. Wie viele Jiden können ihr wohnen in Jitomir einzelnen Tag? Einziger Tag, was mich weiß, so eine Sache, was ich noch weiß doch nicht. Aber ich weiß Minimum 400 Jiden, was dort, derweil dort leben noch, für einzigen Tag. Und wie seid ihr gekommen kein Jitomir? Weil ihr gehört doch zu Zives Hashem, zu der Armee von unser Heiliger, unser Ebersten.
warte, aber und ein Soldat geht, aber mich schickt ihm. Ich habe geboren geworden in Jerusalem, Kodesh. Meine Eltern, mein Seides. Aber nur die Chassene, ich habe gewohnt in Coronites, in Brooklyn, New York, 1170. Dort ich habe gelernt. Und ich und mein Rebbetzin Esther hat gesucht, beide haben gesucht sehr stark, wo darf man fahren und wo darf man mir sein. Nicht, wo ist von mir gut, nur wo wird der Rebbe mir schicken. Und als sie geschwollen, als ich gefahren, hat man gesagt, ich darf fahren zu Jitomir. Und als ich komme zu Jitomir, sie werden 28 Jahre zurück. Tov, Shin, Nun, Dalet. Und wenn ich dort gekommen, sie gewinnen dort noch tausende Reden, als Sachiden, was gewusst reden Jiddisch, von die Stuf, von die Seidel und Bobbes, gewusst, was das Jiddische Macholim, Kreplach, mit Neidlach, mit alle gute Sachen. Und sie haben eine lebendige Kiele, eine feine, warme Kiele. Und alle haben dort geredet Jiddisch, mein Driver, mein Njanke, die was gearbeitet in mein Stub, alle gewusst Jiddisch, gewinnt sehr Geschmack. Und im Messer der Zeit, man dort gebaut, Mamesh, eine neue, feine Kiele. Gebaut a Schule, man gemacht dort die jüdische Kiele, man gemacht eine geistige Community, JCC, was dort nicht gewinnt, a Schule, dort war designt, a Schule mit der Besatavschil, mit Sonntagsschool, mit verschiedenen Clubs, für Männer, für Mädchen, für Ältere, für Jünger. Post ist ein lebendiger Platz. Dort in einer Woche, sie gewinnen 500 Tieren, was dort gedreht in Schule. Das ist der jüdische gute Leben. Messer die Zeit, Jitomir gewohnt die Merkaz, die Center, für ganz Westukraine, für ganz Meire Ukraine. Unter der Dörflach, Städtlach, kleine Städtlach, große Städtlach, und bekommen von uns Hilfe, für Pesach, für Yom Tevim, für Shabboses, es wäre eine ganze Arbeit, und zu Bislach muss gesehen, dass auch jüdische Kinder von zerbrochenen Mischproches, in ganzen Jesemi, was oder bei den Dörflach, was dort gar nicht ist da, die muss eingehen, bauen, a größere Binien, was ist geheißen, ich weiß, ein bisschen Eladim, ich weiß, Punkt auf Jiddisch, aber ja, ein bisschen Soimim, ein bisschen ein Kinderheim, ein Kinderheim. Sie geheißen, mir ruft das nicht Jesemi, dort lebendige Jesemi, dort MSA Jesemi, dort zu buchen, Stäber, verschiedene Kinder. Etwas ist geschehen mit euer Klang, man hört euch nicht gut, Reb Schleume. Hört mir? Jetzt ja, Dank. Ich sage, dass die Kinder, die kommen von verschiedenen zerbrochenen Stäben. Es sind auch Kinder, die kommen zu uns, und wenn sie haben gekommen, die Psycholog hat gebeten, soll machen etwas, soll schreiben etwas. Alles gewinnt schwarz. Die alle Kollegen gewinnt schwarz. Es werden zerbrochene Kinder, was nicht was das Schmeichel, was das Liebschaft. Und so Bislach mit unserer ganzen Zeve, die ganze Club, die ganze, der Rabbonim. Die Mannschaft, der Rabbonim und... Ja, man hat gelegt, als Sach starke Keiches, und Messer die Jungs sind zämdike jüdische Mischproches, was wollen jetzt in Erzisrael, was herausgegangen von unserer Schule und von der Kinderraum. Und also es gewinnt bis jetzt, die ganze Zeit, die alle mal neue Kinder mit neuen Mischproches, was sind da schon ähnlich klar. Jetzt, wenn wir sein in Erzisrael, wir kommen alle zu besuchen. Also wir zu der Stub, wir sein die Tates, die Mame-Serie. Und wie habt ihr bewiesen, schleppen die Kinderlich von Jitomir kein Erzisrael, bitte? Oh, das ist die Mame, eine Non-Schmeie. Ich allein verstehe nicht, wie ist das geschehen. Bis 2,5 Wochen zurück, die ganze Welt hat gerät, das geht an der Milchome, aber in Jitomir, in Ukraine, kennen das nicht gefühlt. Wir haben getracht, dass sie sehen am Kopf. Sie kennen nicht sein, als am Matzev. Also die Seikton sind in Milchome in Ukraine. Alle gelebt, stille Reit, ruhige Reit. Sie gewinnen Essen in die Geschäften, gewinnen das Essen. Alles gearbeitet, die Schule gearbeitet, die Schule gearbeitet, die Cheder gearbeitet. Alles gearbeitet normal. Aber Donnerstag, 2 Wochen zurück, ihr seid verstummt geworden. Etwas ist nicht klar. Etwas hat ihr angerührt, Reb Schleume, wir haben verloren das Golf. ihr hört mir. Jetzt ja. Ja, weil wir kriegen dort auf. Die Verbindung, ja.
Donnerstag 2 Wochen zurück, sie gehen viele Versäge von dort, wenn die, ich weiß, wie sagt der Fiddisch, die gewinnen die Azakas, wenn die... Jo, men hat geklungen, die Sirene sind geklungen. Sirene, geklungen stark, und sie gefallen eine Bombe, und die Kinder haben das gehört, weil sie nicht weit von den Kindern sie dort eine Armeelager, kämpfen von der Armee, und sie haben aufgestanden, irgendwie weinen, und der Minute, der Rebbe ist dort geschickt, gedenkt, also wir warten nicht mehr, wir nehmen den Boss und wir gehen raus. Man gewinnt der erste Boss, was raus von der Dörflach zu der Grenitz. Und da sehe ich 2 Bosses, 100 Menschen, die Kinder mit der ganzen Zevet, gefahren, statt 8 Schor, gefahren 20 Schor, bis leben in der Stadt Tschernowitz. Ja, wichtig in Moldawer-Stadt. Bukowina, in Bukowina. Bukowina, ein jüdischer Center gewinnt. Ja. Ja, und dort... Eine Minute. Und wie machst du das mit ihm? חבר'ה. Kids dort in Bukowina ist mir dort gleich der Schliach dort nach Rov, was Schliach ist Mendel Glitzenstein. Hat genommen gleich ein größeres Hotel und dort in Baruch Hashem noch 20 Schor, ein paar Schor für Shabbos und kommen dort alle Kinder mit der ganzen Gruppe, dort gewinnen dort ein Shabbos. Ich habe geblieben in der Stadt. Mit den Kindern noch, mit den Freunden, mit den Rebetzen, mit den kleinen Kindermeinen geblieben in der Stadt. Aber Freitag eingeben sein weiter als Sirene. Und Shabbos weiter als Sirene. Sonntag ich eingeben schicken Iden. A Boss noch a Boss. Wir genommen noch 2 Hotels. Eine in Stanislav, Ivano-Farkovsk. Die zweite in Karpaten dort, nicht weit von Munkatsch. Und eingeben schicken Iden zu dort eine erste Sache von dort. Das gewinnt die erste Sache. Später, ich habe dort gegeben eine ganze Woche. Dienstag eingeben sein noch einmal als Sirene in Tschernowitz gewinnt als Sirene. Die Kinder mitten Nacht gegangen nach oben zu der Padwald, unten zu der ersten Stock. Wir haben beschlossen, es darf sie rausnehmen gleich von der Ukraine. Und Mama schmeißen Nisi im Baruch Hashem, was Goropotz, ich kann nicht verstehen, wie das geschehen, die alle Kinder haben rausgegangen von der Ukraine bis das letzte Kind und gefahren zu Rumänien und von dort gefahren zu der Stadt Klausenburg. Und dort hat der Lubavitcher Schliach Deufber, hat genommen dort ein schönes Hotel und dort sind wir gewähnt von dem Donnerstag, ich meine, ja, von Donnerstag, Shabbos bis Sonntag. Ich allein, Donnerstag, ich fahre ein weg von meiner Stadt, gelost meine Arbeiter ab, bis jetzt sie arbeiten dort, eine ganze Zeit, ein Tag ist noch ein Boss von dort, eine ganze Zeit, ich Kinder, Menschen, und von Gräten, und später der Jahre ist von Rumänien, und von dort gehen sie weiter auf noch Pläne. Die Kinder gewinnen in Klus, Sonntag, sie gewinnen ein Plane und genommen 140 Menschen von unserer Kiele, 100 Kinder und 40 Ältere. Und dann sind alle gefahren von dort nach Reus bis mit der Plane zu Eretz Israel. Und dort ist Israel, Baruch Hashem, der Keren Kayemet, hat gegeben uns einen schönen Platz, einen riesigen Platz in Nessarim. Und wir sind jetzt da, mit den ganzen Kindern, mit der ganzen Arbeit. Seid gebencht für euer Schliches und für eure Arbeit und wir wollen noch stehen in Kontakt mit euch in kommenden Programmen und einen Gruß von eurer teurer Jitomir und von unserer lieben Ukraine. Seid gebencht und not Atzloche. Ja, Shakir, größten Dank. Ich sage zu allen Hiden und so sein schon die Geule. Toll, toll. Amen, Amen. A schönen Dank, Reb Shloime. Amen. Seid gewünscht. Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Diganse Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Dinaye Yiddish Show und die ganze Yiddish Show. Und mir wart neu feich die kommende Woche.